¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición de un programa que, como siempre digo, será especial. Bueno, todos son especiales, pero este, por ejemplo, nos tendrá a Diego Sorrero y a mí separados a varios kilómetros de distancia. Saben ustedes que trabajamos con un montón de cosas periodísticas y demás. Y bueno, y este vendaval colapinto realmente nos ha llevado por delante. Y si bien tenemos muchas historias que están esperando en cola en P1, estamos obligados a tratar esta carrera de Singapur, en la cual habíamos dicho que iba a ser la máxima exigencia para Colapinto, y realmente lo ha superado y muy bien. Saludo a Diego Sorrero, que está a muchos kilómetros de distancia, como digo, en esta transmisión en dúplex por primera vez con P1. Diego, ¿cómo estás? Me imagino que sorprendido con esto de Colapinto. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a P1, a este nuevo programa en el que volvemos a hablar de esto que nos tiene fascinados, atrapados, maravillados, excitados a todos. Casi podría decir que más de lo que deberíamos, porque es muy difícil contener entusiasmo cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces me parece que, si bien habíamos dicho, esta era la gran prueba, la prueba de fuego quizás, incluso más aún que la que viene después en Austin, que es otra pista muy técnica de la que ya hablamos y vamos a volver a hablar en algún momento. Creo que haya pasado tan bien este examen de Singapur nos entusiasma más todavía. Y entonces, bueno, nada, empiezan a pasar las cosas que es lógico que pasen, que al aficionado es lógico que le pasen, al periodista no debería pasarle tanto, que es sobreexigirnos o sobreexigirlo a él y pretender, por ejemplo, que haya sumado puntos. ¿Cómo no sumó puntos? Hay gente que está amargada porque no sumó puntos. Y la verdad que si uno pensaba antes de Singapur en todo lo que habíamos dicho la semana pasada sobre la exigencia para el cuerpo, para el auto, para la puesta a punto, etc., no hacía falta pensar en puntos. Con que tuviera un buen fin de semana, una buena clasificación, ya era suficiente. Sin embargo, bueno, nada. Uno ve que quedó ahí, que estuvo en los puntos durante casi toda la carrera, hasta el momento de parar en boxes. Entonces genera esa especie de bronca e impotencia de decir, ay, qué lástima, faltó tan poquito. Pero bueno. Hay que acostumbrarse, esto es Fórmula 1, es lo máximo, el pináculo del automovilismo mundial. Yo creo que nos ha puesto la vara muy alta y creo que Colapinto sabe, y se lo hizo saber en el cierre de la carrera por radio James Bowles. Para nosotros será disfrutar y aprender mucho. Estoy expectante de estas últimas 6 carreras. Fue como un mensaje, wow, faltan 6 y por ahora me bajo del auto de Fórmula 1, y creo que lo sabe muy bien Colapinto a eso. Por eso creo que ha puesto máxima exigencia personal para tratar de estar cerca, empatando los tiempos de Albon. Mirá, Diego, a mí cuando vimos la clasificación, y creo que no se explicó bien por ahí en la transmisión, cuando él termina la vuelta, que lo deja fuera, pero a milésimas de Albon, pero queda fuera de la Q3, Colapinto comienza a pedir disculpas al equipo, disculpas, todavía no habían hablado. Claro, porque él sabía que venía 2 décimas más rápido en esos 2 primeros parciales del circuito. Nada más y nada menos se iba a meter en la Q3 arriba de Alonso. Luego el cierre tal vez aseguró la vuelta, la última curva es complicada, traicionó a varios pilotos, le sacaron una vuelta a Verstappen. Pero Colapinto se iba a meter otra vez en Q3 y posiblemente más rápido que su compañero. Repito, faltó ese tercer parcial que no cerró la vuelta. Por eso creo que mucha gente, como bien decís, se ha sobreilusionado y siente como obligación de sumar puntos. Creo que ha hecho mucho más de lo que se esperaba, especialmente en Singapur. Se presentó con todo, como adelantaste, con humedad, con calor. Por suerte no llovió. Por suerte no llovió, tal cual, porque encima hubiera sido reflectores iluminando una pista mojada que hacía que refleje, con lo cual iba a ser mucho más exigente todavía. Menos mal que no llovió como decían los pronósticos. Sí, realmente creo que después, cuando nos metemos en la carrera, hoy los vamos a invitar a analizar 2 temas, Diego, 2 temas yo, sobre la largada, el DRS, también sobre su aspecto físico, y Diego se va a meter en la estrategia, ¿sí? Lo que más se ha hablado, ¿no? ¿Por qué se perdió esa cantidad de segundos para que luego Checo Pérez le haga el undercut y quedara adelante en esa posición? Estaban peleando realmente por los puntos y creo que tuvo un ritmo increíble. Y a mí me tocará analizar la largada en minutos nada más. Qué largada la de Colapinto, Diego, la verdad. La precisión para frenar fue increíble.
Hay algo muy importante, después lo vas a detallar vos con las imágenes, con fotos, con infografía, pero me parece que lo más importante es acá destacar que él larga, cuando ve que Tsunoda se empieza a quedar, él podría haber ido por afuera como todo, sin embargo tomó el riesgo de ir a la parte sucia, que es la interior, y aún sabiendo que es la parte sucia, frenó con la exactitud justa para llegar, quebrar, tocando el piano, se le puso un poquito de costado, ya lo vas a explicar, pero sin excederse ni un metro de su radio. Entonces los que venían por fuera, Sainz, Albon y todos los demás, y los que se quejaron, realmente se quejaron de que los haya sorprendido, porque hizo todo perfecto, ganó 3 posiciones en ese frenaje. Él, cuando se abre atrás de Tsunoda y ve el hueco, tenía la opción de frenar tranquilo o estirarla, y ahí hizo el famoso dive bomb, del que seguramente vas a hablar bastante, que sorprendió absolutamente a todos y lo posicionó dentro de los 9. Y eso es lo más importante, él largaba 12 y de golpe apareció dentro de los puntos. Y con un puesto todavía atrás suyo para estar todavía dentro de los puntos. Fue milimétrica la maniobra y lo que permite otra vez, Mauro, es apreciar cómo se adapta tan rápido. Aquello que dijimos la semana pasada, que fue como probablemente su gran muestra, esa maniobra para pasar en Tamburello, en Imola, en Fórmula 2 por afuera, a Pete Aron y ganar su primera carrera, sprint, en el Gran Premio de Emilia-Romagna, lo único que hizo fue mostrar que él se adapta rápido. Porque poner el auto de esta potencia, de este tamaño, de este peso, de esta goma, al límite en una circunstancia tan puntual, requiere tener una sensibilidad especial. Y evidentemente la tiene porque lo volvió a hacer. Sorprendido él mismo con el agujero, decidió aprovecharlo y lo aprovechó a la perfección. Es para aplaudir, ni más ni menos. Sí, nos vamos a meter especialmente en la largada, en la parte que toma, porque lógicamente es la parte más sucia de la pista, pero eso lo hablaremos en detalle. Transcurre la carrera, aparece el undercut. Quiero quedarme varios minutos, Diego, así que quiero que me analices con muchos tips lo que ha pasado en esa estrategia, por qué fue superior Red Bull, qué pasó, si falló Colapinto, falló Williams. Y me quedo con el post carrera, que llega cansado. Hablaremos de la parte física, lógicamente, del DRS, por qué no lo podía aplicar y por qué por ahí sí Checo en un momento lo tenía. Pero me quedo en las declaraciones sobre el final. Yo creo que lo vas a mencionar ahí en la estrategia, pero las declaraciones al final le exigió a Williams no fallar. Y él dijo no fallar nada. Sorprendió un poco, ¿no? Lo directo que fue contra Williams, y él dijo yo no me equivoqué en nada. ¿Habrá habido tirón de orejas luego? ¿O habrá habido una advertencia? ¿O ahí Colapinto dijo ya me siento piloto titular? Y Albon creo que también le llegó el mensaje, porque creo que de algo psicológico también hay en esto, ¿no? Le quedan 6 carreras nada más, Diego. Sí, Mauro, pero mira, para nosotros, para vos, para mí, para cualquiera que desde el lugar periodístico se pueda analizar esto que está pasando, sería muy fácil aplaudir y nada más. Y la verdad es que no está bueno, porque no es el rol del periodista. Ni está bueno decir que puede ser una Ayrton Senna en potencia, ni está bueno evitar mencionar alguna falla o alguna cosa que no haya salido bien. Cuando fue que ya llegó aprendiendo todo, que no tiene que aprender nada, tiene que aprender mucho. Exactamente, tiene que aprender mucho. Y quien pierde la humildad, lo decía Fangio, no hay que creerse el mejor, sino ser el mejor o trabajar para ser el mejor. Entonces, quien pierde esa humildad, y no estoy diciendo que la haya perdido él, estoy diciendo quienes hablan por él, que dicen que sabe todo, que es un fenómeno, sí es un fenómeno, pero no sabe todo. Cuando chocó en Baku en la prueba libre 1, ¿y qué dijimos aquí en P1? Le puso un tilde, este es un error conocido, aprendido, pista verde, pista que está sucia, no hace falta acelerar tanto en la primera tanda. Empieza recién el fin de semana. Por suerte no rompió la caja, por suerte el daño fue menor, se pudo reparar, salió en práctica libre 2 y anduvo espectacular. Pero es un aprendizaje, no se hace esto en la primera tanda libre. Acá lo mismo. Entonces, si vos medís todo lo que haces creyendo que estás aprendiendo, es muy distinto que si vos crees que se lo sabes todo. Para que un piloto de Fórmula 1 diga, yo hice todo bien, pero me metieron tarde, por más cierto que sea, no está bueno decirlo solamente por el mensaje que estás dando. Como que no tenés la humildad de decir que estás aprendiendo. Y cuando lo analicemos después, en el próximo bloque, mostrando cómo fue la vuelta previa a entrar a boxes, cómo fue la entrada de boxes y cómo fue la salida de boxes de Colapinto, veremos que él falló. Él tuvo 8 décimas en sus manos que le hubieran permitido salir delante de Checo Pérez. Entonces ni siquiera es culpa de Williams solamente que él no haya podido contener
al mexicano. Ya está, lo vamos a analizar, lo van a poder ver, son números reales, no hay ninguna interpretación posible. Esto es así, es más 2, más 3, más 4, menos 1. Es estadística pura. Entonces, lo más importante me parece, es de lo que decías vos recién, que en la conferencia de prensa, por más que uno esté cansado, y yo creo que el equipo lo va a considerar, probablemente no haya un tirón de orejas. Quizás haya incluso una charla en la que le digan, no hacía falta decir eso, ¿qué ganaste diciendo eso? Vos también te equivocaste acá, acá y acá. Me parece que lo van a considerar como parte del aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver también con la adrenalina, con estar cansado, agotado, bajarse y estar frustrado porque quedó un puesto de los puntos. Pero no más que eso, no me parece que sea un acto de arrogancia de Franco Colapinto, pero sí algo que él tiene que aprender. Eso no había que decirlo. Es una opinión personal. Repito, sería más fácil no decir esto y quedar bien con todos y que Colapinto esté contento por lo que decimos, pero la verdad que no es la misión periodística. Y si uno quiere que sea un gran piloto como pareciera llamado a ser en el mundo de la Fórmula 1 para el resto de su vida, la verdad que lo mejor que hay es que aprenda bien rápido y cada observación que uno puede hacer además sirve para bajar los decibeles al resto, porque ya hay gente que está empezando a tratar mal al equipo Williams, como si fuera el único culpable. Sí, totalmente. Bueno lo que aclarás porque hay que frenar eso, ya tenemos malas experiencias con el tema de las redes. Hoy lo que ha provocado Colapinto en las redes mundiales que están relacionadas a la FIA, a la Fórmula 1, ha sido realmente magnífico, pero lógicamente están vigilando todo y creo que si aparecen haters, como ya lo sufrimos en 2, 3 ocasiones en el caso Canapino con IndyCar, realmente no está bueno. Creo que Williams va a tratar, Williams ya se dio cuenta que tiene un piloto casi igual que Albon en apenas 3 carreras. Es una locura. Entonces, es una locura también pensar que no lo quiere apoyar y lo va a perjudicar con una estrategia. Tal vez Colapinto dirá desde su posición, tal vez ahora empiecen a darme un poco más de importancia en lo que voy sintiendo. Hubo alguna declaración de Franco cuando dijo, ¿qué hacemos que no paramos? Pero me quiero meter en eso en el próximo bloque. Miren, va a haber 4 temas. Vamos a estar con la estrategia, cómo funciona el DRS, una parte técnica de un capítulo grande que estamos preparando en P1 para explicar la de Fórmula 1 de hoy. Y después nos vamos a meter en la largada, en el análisis punto por punto, metro por metro de la largada y de cómo se prepara hoy físicamente un piloto de Fórmula 1. Franco llegó al límite, pero llegó en Singapur. Nos vamos al corte, prepárese porque se viene data de la buena al estilo de P1. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Llegó Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 2000 kilómetros por la cuna del automóvil, en español, de la mano de Motorius y con todo incluido. La propuesta es simple, que hagas el mejor viaje de autos de tu vida y para eso nosotros nos ocupamos de todo. Pasajes así de vuelta desde tu país, de residencia, hoteles, comidas, traslados y por supuesto mostrarte lo mejor del mundo del automóvil en Alemania. Para más información nos escribe en el mail de pantalla y nos vemos en Alemania Petrolhead Tour. El cambio que lo cambia todo. Renault Cardian. Bien amigos, como prometimos, nos vamos a meter en distintas partes del Gran Premio de Singapur. Vamos a desmenuzar esta muy buena actuación de Franco Colapinto en el Williams y nos vamos a la largada, el principio de todo.
Realmente muy buena la partida de Franco. Vamos a analizar cuadro por cuadro. Como ustedes saben, no se pueden utilizar por ahí los videos, pero por eso vamos a ir cuadro por cuadro para analizar qué hizo Colapinto. Bueno, aquí estamos en primera velocidad. La partida es muy bueno lo que están haciendo desde Williams de controlarlo, de calmarlo en esa vuelta de formación a Colapinto. Ha hecho 3 muy buenas largadas. No es excelente el pique, pierde apenas unas décimas con el resto, pero creo que es el tema de la modulación de la aceleración, porque ahora vamos a ver que en los reflejos estuvo realmente muy bien, pero lo que ha hecho aquí en la aproximación a curvas, tanto en Monza, tanto en Bakú, bueno, especialmente en Singapur, es realmente sorprendente. Ya estamos en tercera velocidad, Sainz, que larga muy bien, y aquí Albon y aquí Tsunoda. Vamos luego a analizar qué pasó entre el Williams y la Ferrari de Sainz y de Albon, porque los dos fueron críticos con el argentino, pero creo que hay una molestia también entre ellos en la partida que también un poco los complicó. El siguiente cuadro es fundamental. El juego de las 7 diferencias, bueno, simplemente hay una para buscar. A ver, quiero que me ayuden con esto. Lo habrán visto varios. El volante, la parte izquierda del volante del Williams, no está la mano de Colapinto. Intuimos que sube la mano izquierda para bajarse la visera. Había mucha suciedad en la pista en Singapur, especialmente en la recta principal, y creo que saca su mano para bajarse la visera, mantiene la mano derecha en el volante, lógicamente, y aquí ya empieza a darse cuenta Colapinto que Tsunoda va a ser una de las víctimas en la partida. Ya empieza a analizar la maniobra de ataque en el frenaje. Atento porque ahora se viene una parte clave. Bueno, acá ya Colapinto está apuntando con el volante hacia ya la izquierda. Esta maniobra la hizo solamente con la mano derecha. Comienza con la mano derecha y después vuelve a sujetar, baja rápidamente porque se lo encuentra Tsunoda prácticamente, una diferencia de velocidad fuerte, especialmente en los metros que van a utilizar para frenar a la primera curva. Nos vamos a meter ahora en una de las partes clave del análisis de esta partida de Colapinto. Pero ya el volante está apuntando hacia la izquierda, viene en sexta velocidad, a ver si lo alcanzan a ver aquí con el zoom, lo vamos a ver, ya viene en sexta velocidad, es el máximo cambio que van a utilizar en la partida, pero lo tiene que sacar al auto porque se lo llevaba puesto a Tsunoda. Bien. La maniobra clave de Colapinto, el arte de frenar. Frenó con un guante en su pie, dijo Esteban Guerrieri en las redes sociales. Y la verdad que el freno fue utilizando un guante porque acá me quiero meter en algo muy importante. ¿Sabe cuántas veces atraviesa esta zona un piloto de Fórmula 1 o cualquier piloto a esta velocidad, largando desde la grilla de partida? Nunca. Por única vez. Se larga y se llega a una velocidad muy diferente a la que se llega en velocidad lanzada a esa primera curva. Por eso el análisis de Colapinto del peso, de sentir el auto, creo que llegó a su máxima expresión en esta partida de Singapur. Creo que cuando un piloto dice tenés que sentir el auto como parte de tu cuerpo, creo que en Singapur se dio, porque a pesar de la pista sucia, a pesar de ir por la parte izquierda, que no es del radio de giro habitual, no es por donde pasan habitualmente los autos, y cómo frenó Colapinto, creo que se está conociendo cada vez mejor con el Williams. Empieza la obra maestra antes de la primera curva, antes de doblar, la frenada, es increíble. Prepárense porque aquí ya nos vamos a analizar. Ya estamos en quinta, ya ha empezado a rebajar y empezó a frenar. Atentos a lo que viene ahora. Vamos a meter en algo un poquitito más atrás, ¿sí? Porque creo que aquí radica la fabricación de lo que acaba de pasar. Aquí tenemos un cuadro donde analizamos, bueno, le agradezco a Marcelo Kicklein que envió por redes este análisis de la telemetría, y creo que es importante. Aquí está analizado cuánto tardaron en largar los rivales de ese pelotón, ¿sí? Lo tenemos a Colapinto, Sainz, Albon, Alonso y Leclerc. Miren, prácticamente todos, salvo Sainz, Colapinto, Albon, Alonso y Leclerc, largaron aproximadamente a las 32-33 centésimas. No llegaron a las 4 décimas. 32-33 centésimas largaron los pilotos que acabo de mencionar. Sin embargo, Sainz tardó
6 décimas en partir. Creo que hay una gran diferencia, 6 décimas, en accionar el motor de la Ferrari una vez que se había apagado el semáforo. Sin dudas, igual la recuperación de la Ferrari fue muy buena, porque si bien largó un tanto, el reflejo estuvo un poco tardío de Sainz, se recuperó rápidamente el auto, tiene un gran poder de largada que también lo vio Leclerc. Bueno, los dos llegaron un poco pasados de velocidad, pero esto es clave. Colapinto largó con reflejos al mismo momento que Albon, Alonso y Leclerc, aproximadamente en 32 centésimas desde que se apagó el semáforo. ¿A qué velocidad atraviesa la primera curva un piloto en la largada? ¿Cuántas veces lo hace? Una vez. Por eso hay que destacarlo de Colapinto. Solamente una vez. Miren, Lando Norris fue el auto más rápido durante el fin de semana. Estos datos son de carrera. 306.7 km por hora en el speed trap, donde atrapan la máxima velocidad al final de la recta. Esa marca fue de Norris, 306.7 al final de la recta. Aquí está marcado, ¿sí? Aquí está el speed trap al final de la recta principal. Luego quedó Hamilton, Hülkenberg, Colapinto quedó, vamos a limpiar acá, Colapinto quedó en el puesto 16. Y en la línea de meta, que también se toma la velocidad, Hamilton quedó con 263.6 y Colapinto quedó en el lugar 14, quedó 16 en velocidad final, al final de la recta, 16, muy inferior a varios autos que terminaron atrás, por ejemplo Stroll quedó octavo en velocidad final, 304, 302, el Williams de Colapinto. Pero en la línea de llegada, ahí estaba un poquitito más rápido el auto, se nota que ahí el chasis iba mejor en las dos últimas curvas, había mejor tracción porque Colapinto quedó 14 con 258.9, ¿sí? 263.6 lo de Hamilton. Quiero que se graben esas velocidades. 306.7 al final de la recta en velocidad lanzada. ¿Por qué le quiero que se graben este tema? Porque lo que se viene ahora es fundamental. Miren, esta es la velocidad y los segundos que tardaron en frenar. Y aquí es la clave de la maniobra de Colapinto. Leclerc llegó a 220 km por hora y en 6 segundos 1 comenzó a frenar. Luego Alonso llegó a 2.22 y frenó en 6 segundos 3. Esto es desde que se acciona el semáforo. Sainz llegó a 236 km por hora y frenó en 6.9. Albon llegó a 2.33 y frenó a los 6.7. Acá está lo de Colapinto. Claro, Colapinto frena a los 7 segundos y medio de donde largó. Lógicamente él largaba un poco más atrás. Tardó 7 segundos y medio. Y la velocidad del auto tardó 8 segundos en caer realmente. Por eso alarga tanto el frenaje. Y llegó a 2.45. Claro, largaba un poco de más atrás, llegó a más velocidad. Pero frenó mucho más tarde y ahí es donde hace esa gran diferencia con Sainz y especialmente con Tsunoda. Esto es fundamental interpretar. Ahora, cuando corta Sainz, no es que Colapinto venía mucho más rápido que Sainz. Cuando corta Sainz, quiero que lo vean por aquí, acá se va a ver en el gráfico, cuando corta Sainz, Colapinto venía 2-3 km por hora más despacio. Lo que pasó con Colapinto es que estiró muy bien el frenaje y estuvo con velocidad lanzada casi un segundo más que todos los rivales que tenían en ese pelotón. Por eso es tan importante analizar este gráfico, porque estamos hablando de prácticamente un segundo 3 de diferencia. Fíjense que hay 8 décimas entre Albon y Colapinto en cuanto accionaron el freno y largaban prácticamente en la misma fila. Albon un poquitito más adelante, pero eso es lo importante, ¿no? Que frenó por la parte sucia, por la parte interna, pero fue de una manera impecable. Cómo alargó ese frenaje y mantuvo en velocidad el auto para recorrer más metros y quedar adelante de estos 3 pilotos. Nos vamos de este gráfico y creo que ya nos metemos en un cuadro del frenaje ya metiéndose en el apex de la curva, bien en el radio. Por eso ahí creo que radica un poco el sentido de Sainz o el sinsentido de esa crítica, y también la de Albon cuando dice está haciendo un dive bomb. ¿Qué es el dive bomb, no? En inglés es un término utilizado
es como que te tirás como un kamikaze en el automovilismo o se utiliza en la Fórmula 1. El dive bomb es un término que viene prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de la Segunda, a comparación de la Primera, ya habían tomado mucha más velocidad, eran diferentes, pero muy rápidos, y podían tirarse en picada para bombardear. Entonces eso es el término o el sentido de esta combinación de dos palabras, el dive bomb, que en la Fórmula 1 se interpreta te tiraste como un animal. Y creo que después de haber visto el video, seguramente, bueno, Albon lo entendió que se había equivocado, y también Sainz, porque no sucedió eso. Sí hubo bloqueada, algo que pasó por ahí un poco inadvertido, pero aquí está muy levemente una pequeña bloqueada de Franco en su neumático delantero izquierdo, pero ya, repito, bien en el apex, bien metido en la curva hacia la izquierda, sin bloquear, sin longitudinalmente el auto, digamos, no siguió derecho el auto en ningún momento. Ya doblando, ahí bloquea el neumático, que es totalmente diferente, ¿no? O sea, el auto ya estaba doblando en esa pequeña bloqueada. Y aquí, bueno, lo que nos sorprendió todo, aplica toda la potencia y bueno, ¿qué pasa acá con Colapinto? Bueno, está corrigiendo totalmente porque aquí aplicó la potencia del motor del Williams, se puso de costado y la verdad que pensábamos que lo perdía. Realmente fue una gran maniobra de reflejos, pero que le hace perder prácticamente un segundo. Primero porque el auto no avanza hacia adelante y además porque está patinando. Tiene que corregir, tiene que levantar. Bueno, ese segundo aproximadamente en lo que ocurre esta maniobra, creo que lo complica en la pelea, especialmente en el mano a mano con Leclerc. ¿Ven? Aquí está. Quería ver esto. Ya Alonso ya estaba adelante y aquí está Leclerc prácticamente a la par. Si esa aceleración, pero bueno, es súper entendible, ¿no? Después de una gran largada, si esa maniobra no sucedía, seguramente él iba a quedar, no adelante de Alonso, pero sí adelante de Leclerc. Pero bueno, está todo dentro de la bolsa de los posibles errores. No creo que fuera un error, digamos, es vehemencia pura, acelerar, poner la potencia, pero si no hubiese pasado eso, creo que quedaba delante de Leclerc, o al menos llegaba con mucha más potencia para pelear en la curva siguiente. Después doblaban a la derecha y Leclerc iba a tener, lógicamente, las de ganar porque iban a doblar a la izquierda quiero decir. Bueno, atentos con esto, nos metemos en el video del onboard de Sainz. Vamos a borrar acá esto. Fíjense lo bien que larga Albon, está delante de Sainz. Sí, Sainz lo empieza a superar a Tsunoda, pero vienen los tres autos muy apretados. Ese es un tema también a tener en cuenta, ¿no? Que creo que ahí nació las críticas de Albon y Sainz contra Colapinto. Creo que hubo una molestia entre ellos, largaron los tres autos muy justos y van llegando a esa curva bastante apretados. Y bueno, aquí por eso no se entiende lo que quiso decir Sainz. Fíjense, en ese sector de la pista tiene casi 13-14 metros. Un auto de Fórmula 1 mide como máximo 2 metros, o sea que pueden entrar, como entraron 4 autos a la par, porque entró Colapinto, Tsunoda, Sainz y Albon, es un 4 wide, como se dice, digamos, en inglés, en 4 a la par, pero había lugar para 3-4 autos más si uno los aprisionara apretados. O sea que había lugar tranquilamente. Fíjense dónde está Colapinto, está mucho más lejos del auto de Sainz. Creo que Sainz se vio totalmente sorprendido por la maniobra y en ningún momento, ahí cuando él va doblando, ya su volante está apuntando hacia donde va a doblar, en ningún momento cuando dobla se lo encuentra a Colapinto pasado. Eso no existió. Por eso sorprendieron un poco las declaraciones luego de Carlos ante los periodistas, ¿no? Bueno, aquí simplemente indicar que cuando sigue doblando, fíjense el volante de Sainz, todavía está doblando en la curva, lo alcanzan a ver aquí, todavía está accionando su volante, fíjense que está casi a 90 grados el volante. Colapinto ya está con todo el auto adelante, indiscutible. Albon está allá arriba, también quiere doblar, lo tiene a Sainz, no lo tiene a Colapinto, por eso sorprendieron las críticas de Albon también. Cuando él va a doblar, el que estaba al lado a su izquierda era Sainz, no era Colapinto, y Colapinto estaba más a la izquierda, bien pegado a la cuerda, y con
2-3 metros de diferencia con Sainz. Tsunoda ya había quedado atrás. Vamos a limpiar acá, ahí está, aquí lo vamos a detener. Y esto sí lo quería mostrar porque justifica lo que recién comentaba. Cuando se cruza Colapinto pierde potencia y pierde velocidad, y la línea recta en el cual ya están acelerando tanto Alonso como Leclerc les juega a favor. Colapinto viene doblando todavía hacia la izquierda, viene tratando de recuperar velocidad después de esa falta de tracción en el tren trasero por acelerar un poquito antes. Alonso y Leclerc están acelerando bien longitudinal, entonces lógicamente van a tener todas para ganar. Vamos a limpiar acá, ahí estamos. Siguiente plano, bueno, acá sí es algo importante, nos metemos con Albon. Esto es lo que yo hoy les dije temprano. Albon tuvo algo con Sainz en la previa del frenaje, porque quiero que vean esto. Miren hacia dónde está doblando. ¿Hacia dónde está doblando Albon? Está doblando hacia la derecha y la curva hacia la izquierda. ¿Por qué quiero marcar esto? Porque previo a este cuadro del video hay casi un roce entre Albon y Sainz. Por eso creo que se terminaron molestando entre ellos. Y Albon ahí ya tiene que escoger por la vía de escape o la vía secundaria que es por afuera y esquivar ese conito y hacer todo el recorrido externo que haces más metros, pero tal vez salís más rápido, como le pasó a Leclerc y Alonso. Pasa que bueno, con Gasly después no se entendieron en la curva siguiente y Gasly lo apretó contra el paredón, por eso perdió tantos puestos Albon, este muy buen piloto compañero de Colapinto. Esto era fundamental mostrarlo. Y aquí es una cámara 360, una cámara rara, pero desde el auto de Tsunoda podemos ver la diferencia que hay de metros. Estamos hablando de, estaba el auto de Tsunoda que tiene 2 metros y habría 1 metro más, casi 4 metros entre el auto de Sainz y de Colapinto. Había mucho espacio, repito, por eso tal vez no se entendió la crítica del español. Fue un sorpaso perfecto como se zambulló. Y aquí lo vemos desde arriba. Y esta imagen desde arriba permite ver primero el ancho de la pista. Bueno, acá tenemos para ver los protagonistas, ¿no? Lo tenemos aquí a Leclerc, Albon, que va por fuera, lo venía superando a Sainz, Tsunoda, Colapinto, y aquí ya está Checo Pérez con el Red Bull, con quien luego va a pelear Colapinto mano a mano en la pista, ¿no? Pero creo que es importante señalar, a ver, ¿cuántos metros? Hace un ratito yo decía que había más, creo que hay más diferencia. Entre Colapinto y Sainz tenemos 2, ahí hay 6 metros de pista, tranquilamente puede haber unos 3 metros más. Y estamos jugándonos en 9 metros esa maniobra entre Sainz y Colapinto que motivó en esa crítica del español. A lo que quiero llegar es que había un espacio tremendo y vio ese hueco Colapinto, como decía Ayrton Senna, si está ese hueco hay que lanzarse por él, y creo que ahí estaba tranquilamente. Estamos viendo a los líderes aquí adelante, ya Lando Norris prácticamente fue de punta a punta el triunfo del piloto de McLaren, y en el siguiente cuadro, aquí está la zona que nosotros estamos tratando, Leclerc empieza a frenar porque ya ve que Alonso viene un poco pasado, y se empieza a levantar mucha suciedad en pista. Eso alerta y asusta a los pilotos porque pensaban que iba a haber más despistes, pero aquí Colapinto ya había superado plenamente a Tsunoda y estaba ya mucho más adelante que Sainz. Y aquí desde arriba, desde el helicóptero, mejor se ve aún todavía la maniobra. A ver si el zoom nos sirve aquí para mostrar esto. Ahí estamos, a ver. Fíjense. Ya lo había superado Tsunoda y venía con más de medio auto adelante cuando comienza a doblar Colapinto, más de medio auto adelante que la Ferrari. Por eso creo que no hay prácticamente nada que protestar. Fue una maniobra súper limpia, más allá de ese pequeño bloqueo del neumático delantero izquierdo, más allá de ese patinar de la tracción trasera, del eje trasero, que no le permite llegar con esa velocidad para pelear el puesto con Leclerc. Creo que realmente fue una de las mejores largadas, por lo cual la Fórmula 1 está hablando. A ver qué quería marcar yo acá. Bueno, que la aceleración, ya lo vimos en el otro, la aceleración de tanto Alonso como Leclerc son bien verticales, digamos, siguiendo
la recta principal. Aceleran mucho mejor al haber salido por afuera. Miren dónde está Albon todavía. Aquí está Albon, recién saliendo, y ahí en ese momento es cuando él hace la crítica al equipo. Increíble en plena partida, pero ya se ponía a hablar con el equipo. Ahí ya estaba criticando lo de Franco Colapinto de manera injustificada, pero aquí Colapinto tiene que doblar hacia la izquierda muy cerrado y no le queda radio para acelerar el Williams, por eso va a perder tanto con Leclerc y con Alonso. Bueno, de esta manera creo que ya estamos terminando, sí, esta parte del análisis de la largada de Franco Colapinto en Singapur. Seguimos con más P1, con más detalles de este Gran Premio. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes, te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Bueno, después de haber visto la clase magistral que nos dio Mauro respecto a ese análisis de cómo fue cuadro por cuadro el avance de Colapinto en la largada de la carrera de Singapur, lo fina que fue esa maniobra, lo que ya vinimos comentando en la apertura y después con tanto detalle lo hizo él también, vamos ahora a lo que pasaba después. La carrera estaba planteada con Colapinto en el 9º lugar, Leclerc en el 8º, Checo en el 10º. Y había que hacer un uso muy inteligente del ritmo de vuelta y de la distancia con el de adelante y el de atrás por algo que se llama DRS. ¿Qué es el DRS? El DRS es un alerón móvil que tiene la Fórmula 1 por el cual al bajar la incidencia de la carga trasera gana velocidad. Esto permite más o menos, esto es un promedio porque hay pistas con rectas más largas como Bakú, la más larga de todas de 2.2 kilómetros, o pistas muy cortas con un DRS como Mónaco muy cortito de 800 metros, que hace que más o menos se ganen unos 20 kilómetros por hora de velocidad final. Y esto, por supuesto, genera sobrepasos. El DRS no se abre en cualquier momento, sino solamente en los lugares determinados por cada organizador, por la FIA en cada circuito. En el caso de Singapur eran 3 zonas de DRS. Cada zona es una recta larga, pero para saber si un piloto puede usarlo o no, tiene que estar dentro del segundo de distancia respecto al auto de adelante. ¿Esto qué significa? Que antes de entrar a la recta, tiene que haber algo que determine esa distancia para habilitar o no habilitar el uso del DRS. Esto que es la zona de detección. La zona de detección suele ser el frenaje o un poco antes del frenaje de la curva previa a esa recta larga en la que se va a permitir o no el uso del DRS según ese segundo de distancia. Cuando un piloto tiene en su display una luz que le permite, que le dice que puede estar dentro del segundo de distancia respecto al de auto de adelante, tiene que pulsar un botón. Al pulsar ese botón, si ya está sobre la recta en la que se permite el uso del DRS, el ala trasera se baja, el auto empieza a ganar velocidad y generalmente o se acerca mucho o pasa al auto de adelante.
Cuando un piloto termina la recta, solamente con pisar el freno el DRS se cierra, no hay que volver a apretar el botón. Si un piloto quiere cerrarlo, con volver a apretar el mismo botón, que está en la mano derecha en realidad, lo que hace es cerrar el alerón otra vez y generar más carga. ¿Esto por qué es? Porque hay pilotos que pueden eventualmente sentir que vienen con mucha velocidad, que la curva inicial o siguiente después de la recta es de mucha carga aerodinámica lateral, que necesitan el DRS y si ya pasaron el auto pueden activar que se cierre para entrar con más velocidad a la curva. Es una decisión que toma el piloto, si no la toma en el momento de pisar el freno automáticamente se desactiva ese DRS. Entonces teníamos a Leclerc, a Colapinto y a Checo Pérez corriendo todo el tiempo en ese segundo de diferencia. Todo el tiempo Colapinto tratando de entrar dentro del segundo de Leclerc y de escaparse del segundo de Checo Pérez. Hubo dos momentos en los que Colapinto hace 3 vueltas seguidas muy rápidas para intentar despegarse de Checo. Se acercó bastante a Leclerc, pero si bien los dos estaban dentro del rango, por un momento se le escapó a Checo Pérez del DRS y pareció que podía atacar a la Ferrari sin la persecución cercana del Red Bull. Sin embargo, en la vuelta siguiente Checo volvió a acelerar, se volvió a meter dentro del rango y esto hizo que otra vez tuvieran que jugar con esa diferencia. Colapinto hace 3 vueltas seguidas, 2 vueltas de esas, su mejor vuelta personal, consigue escaparse de Checo definitivamente cuando faltaban todavía unas 5 o 6 vueltas para mitad de carrera y entonces es ese momento en el que Checo dice por radio la famosa frase que se hizo conocida de es muy bueno Colapinto, es muy difícil de pasar. Desde ese momento Checo pareció quedar fuera del rango constantemente, Colapinto se fue encima de Leclerc y al mismo tiempo los estaba frenando desde adelante Nico Hülkenberg con un Haas que estaba delante de Alonso y de Leclerc. Esto hizo que se hiciera un pelotón muy cerrado al que Colapinto quería acceder pero todavía no podía porque no estaba cerca del segundo respecto a Leclerc y en ese momento para Fernando Alonso. Queda Hülkenberg, queda Leclerc, queda Colapinto y cuando pasa eso, cuando se va encima Leclerc que hace una vuelta rapidísima sobre el Haas y lo pasa, es cuando nos damos cuenta que la Ferrari tenía evidentemente un plus para defenderse de un ataque de Colapinto o atacar a los autos de adelante. Leclerc lo pasa a Hülkenberg y cuando Colapinto empieza a intentar esa misma situación, se mete Checo Pérez a boxes y le hace el famoso undercut. ¿Qué es el undercut? El undercut es cuando el auto de atrás aprovecha que el de adelante no paró para tratar de una vuelta antes, o las que sea, hasta que reaccione el equipo que va delante suyo, pueda hacer muy rápida una vuelta o 2 vueltas con la goma recién puesta, fresca, no importa de qué compuesto, siempre es mejor que la goma usada, y en ese caso permitir que cuando el otro piloto haya reaccionado y pare en boxes, él haya tenido suficiente velocidad. Cuando se hace un undercut, por lo general, el equipo de adelante para en la vuelta siguiente, intentando minimizar el daño lo más posible. Y aquí es donde viene el análisis de lo que pasó. Mucha gente responsabilizó al equipo Williams de un error. De hecho, el propio Colapinto dijo que le pareció que lo pararon tarde. Es cierto, lo pararon tarde, pero siempre es una condición desventajosa para el de adelante, por lo que existe el undercut. El undercut no es un invento, no se lo hicieron solamente a Colapinto, se hace habitualmente en Fórmula 1 para tratar de pasar a un auto de adelante que en pista no es posible pasar. Cuando se entera el piloto de adelante que el otro, el que lo venía persiguiendo, se metió en boxes y va a salir a hacerle una vuelta rápida, es cuando tiene que maximizar absolutamente todo y tratar de parar en la siguiente vuelta. Eso es lo que pasó entre Checo y Colapinto y que vamos a mostrárselo ahora en detalle con la siguiente gráfica. En esta animación vamos a poder apreciar cómo a medida que avanzaba la vuelta Colapinto, también Checo Pérez iba, pero se metía en boxes. Y por eso marcaremos especialmente el sector 2 y el sector 3, para después sí analizar qué pasó cuando Checo ya estaba en pista otra vez y Colapinto era el que se metía en boxes. Veamos las diferencias que hay en los parciales de ambos pilotos, los tiempos de parada en boxes, los tiempos de entrada y de salida y cómo terminan finalmente luego de esas 2 vueltas en las que primero paró el mexicano y después el argentino. Sector 2 y sector 3. Colapinto pierde 1 décima con Checo en el primer sector, pierde 2 décimas con Checo en el segundo sector y en el tercer sector es cuando se mete Checo al sector de boxes. La parada de Checo es de 2 segundos, la salida de Checo entre la línea de salida de boxes y la entrada a la pista en la curva número 3 es de 7 segundos 0,5.
Y esto es lo que pasa con Colapinto. Miren los parciales y verán cómo en el segundo sector, en la curva 13, comete un pequeño error, en la 14 otra vez quizás por subsanarlo, y entrando a boxes nuevamente comete un exceso pequeño que hace que el parcial sea 4 décimas más lento que el mismo tercer parcial de Checo cuando hizo su parada. En boxes el equipo Williams tarda 2.7, pierde 7 décimas. Y cuando sale Franco Colapinto, en el momento de acelerar, sabiendo que Checo viene por la recta, tarda medio segundo más en hacer esos 7 segundos y pierde nuevamente 5 décimas. Por esa razón, Colapinto sale justo pegado atrás de Checo Pérez. Pero lo importante de esto es no hacer foco en la crítica por la crítica en sí, sino en entender que cuando un piloto está recibiendo un undercut de su rival de atrás, tiene que hacer todo tan perfecto que es posible que cometa algún error. Probablemente Colapinto, y él solo lo sabrá, o Williams también, en el afán de contrarrestar el undercut de Checo Pérez, se haya pasado en esa curva 13 y en esa curva 14 un poquito menos, pero como reacciona a haber cometido un error en la curva anterior, después de esa recta debe haber querido intentar recuperar y otra vez se le corre el auto. Y finalmente en la entrada de boxes, que es tan difícil, es donde otra vez comete un pequeño exceso. Todo eso le impidió hacer los parciales lógicos, pero al mismo tiempo Checo Pérez venía con gomas nuevas, haciendo una vuelta excelente, en la que le descontó en el segundo sector 1 segundo 7 y en el tercer sector 8 décimas. Lo cual, si lo sumamos con la velocidad de boxes, que en el auto de Colapinto se veía 59 km por hora cuando debería ser 60, y en el auto de Checo Pérez era de 60, hay 1 kilómetro de distancia, pero a lo largo de toda la calle de boxes suma décimas, más los 7 décimos de segundo que perdió el equipo Williams en la parada, más los 5 décimas que perdió Franco en el momento de acelerar con velocidad libre en la salida de boxes, generan que salga atrás del mexicano. No es simplemente más que una conclusión exacta, objetiva, basada en números, para entender que no hizo todo bien Franco, que no hizo todo bien Williams, que los dos juntos corremos, ganamos y perdemos juntos, lo dijo James Bowles en la radio cuando terminó la carrera, es lo que generó que Franco quede atrás del mexicano. No es mucho más que eso. Franco hizo todo exactamente como tenía que hacer. Brilló, lo dijimos antes, con vueltas récord para defenderse de Checo, a punto tal que el mexicano reconoció el talento del argentino, la dificultad para pasarlo, y punto. Es lo que pasa en la carrera de Fórmula 1. Conclusión, Checo Pérez entró a boxes 4.3 segundos atrás de Colapinto, y cuando volvió Colapinto a la pista, el argentino estaba exactamente a 2 décimas, que es lo que le impidió acelerar a la par del Red Bull y ganarle la posición. No hay que desgarrarse las vestiduras, simplemente hay que reconocer que hay un error y que hay que aprender. Que esto es lo que queremos que pase, que a lo largo de todas las carreras cada día sea mejor, más efectivo y pueda mostrar mejor sus condiciones Franco Colapinto con el equipo Williams. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Son arcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene 1 año más de garantía.
Y otro de los aspectos que queríamos marcar luego de este Gran Premio de Singapur con Franco Colapinto era el aspecto físico. Llegó al límite Franco, pero llegó. Él había dicho que había tenido poco tiempo para preparar su físico para esta competencia, que era aún más dura que Bakú, pero la verdad que indudablemente ha llegado con una muy buena base para soportar Singapur. Ya la primera complicación es el jet lag, queda a mucha diferencia horaria de Europa, bueno, ni hablar de nuestro país, Argentina. Entonces ello ya comienza a complicar la fisiología normal de un cuerpo humano. La humedad arriba de 80%, continuamente lluvia, calor, bueno, se esperaba que lloviera, no pasó, pero la humedad realmente complica, 80% continuo. El termómetro que va de entre 30 y 40 grados de manera continua. Entonces, arriba de los cockpits, que llegan a tener esos autos entre 50 y 60 grados, recuerdan lo que pasó en el Gran Premio de Qatar el año pasado, en el 2023, que complicó muchísimo a los pilotos. Realmente la preparación física es fuerte porque la deshidratación está a la vuelta de la esquina. A Franco tuvo alguna complicación para beber agua en aquel Gran Premio de Italia. Acá fue tomando agua, pero lo complicó la temperatura. Un cockpit de Fórmula 1, vamos a ver acá este video. Aquí vamos a ver un corte de un auto de Fórmula 1, de un cockpit, y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta cómo va sentado un piloto. Claro, el piloto va sentado prácticamente acostado y a lo largo, vamos a dibujar por acá, a lo largo de la parte baja de la butaca pasan muchos circuitos hidráulicos, ¿sí? Que eso hace levantar la temperatura del cockpit. En Singapur perdieron 4 o 5, algunos pilotos llegaron a perder entre 7 kilos, pero es realmente muchísimo el calor en un auto de Fórmula 1, especialmente por los circuitos hidráulicos que van atravesando todo el cockpit. El piloto va prácticamente acostado. Ahora quiero que lo vean en este gráfico, cómo va ubicado un piloto acostado, las piernas mucho más elevadas que la parte de los glúteos, la parte baja del cuerpo, y después va acostado con una visión muy cercana al piso, va muy cerca del piso un piloto de Fórmula 1, y eso poco a poco, esa temperatura y ese movimiento de fluidos corporales va complicando la hidratación. Franco llegó un poco descompuesto del estómago, seguramente con algo de deshidratación, la exigencia, lógicamente los músculos del abdomen trabajan mucho, los nervios, se le calentó la bebida que iba tomando por este tema, del tema de los circuitos hidráulicos que llegan a levantar entre 50 y 60 grados dentro de ese cockpit, y lógicamente eso va complicando a un piloto a lo largo de una carrera. Un piloto, si bien se va hidratando continuamente, en una carrera de lluvia, por ejemplo, que las carreras duran 2 horas como máximo, tiene que orinar y por supuesto no va a detenerse en boxes a orinar y luego a seguir. El piloto se hace pis encima, se orina encima. No es que tienen un pañal en el buzo antiflama, pero sí la parte genital tiene una tela más receptiva de líquidos, y Verstappen, Hamilton o Colapinto prefieren orinarse encima y no tener ese riesgo de tener un choque con la vejiga llena, lo cual produciría posiblemente la rotura de la vejiga en un choque. Entonces, por supuesto que los pilotos de Fórmula 1 van tan al límite que prefieren orinarse encima y no tener ese riesgo, van atados con el cinturón y la vejiga es lo primero que se puede romper en un accidente. Pero especialmente la fuerza G que van sufriendo arriba de los autos exige a los músculos. Quiero que vean por qué exigen a los músculos de tal manera y por qué se tienen que preparar tan bien. Acá nos metemos en los músculos que más ejercita un piloto de Fórmula 1 y en los que va trabajando Franco Colapinto para estar aún más entero en las próximas 6 carreras que tiene por delante este calendario. Tengan en cuenta que un piloto de Fórmula 1 cuando acelera, la cabeza sufre el cuerpo humano sufre una fuerza G de 2G, simplemente acelerando. Lógicamente la cabeza es lo que más lo sufre, por eso ejercitan tanto los músculos del cuello. Doblando 6G, qué sé yo, por ejemplo, en la curva 6, 7 y 8 de Imola sufren, habían hecho un estudio con Hamilton el año pasado, 4,9, 5,6 y 5,2G. En la curva 6, 7 y 8 consecutivas. Se viene Texas, se viene Austin, y ahí tenemos, creo que son 5 o 6 consecutivas, 5.
en esa S posterior a la primera curva, que realmente es un gran esfuerzo el que tiene que desplegar un piloto de Fórmula 1 para soportar ahí. Creo que si Colapinto estuvo bien en Singapur, va a estar bien en Austin. Creo que Austin está un cachitito más abajo que Singapur, pero está más arriba que Bakú, porque tenemos de vuelta curvas de alta y de media velocidad, ¿sí? En esas 6G que a veces sufren los pilotos, sorprende escuchar que a veces simplemente desacelerar un auto con la carga aerodinámica que tiene, se frena y le produce una G al cuerpo humano, simplemente con levantar el pie del acelerador. Entonces, esas G consecutivas que vas entrelazando entre varias situaciones de una carrera es realmente sorprendente. ¿Cómo repercuten los músculos del cuello? Bien, tenemos acá el cuerpo humano, espero que se vea bien aquí. Bueno, la parte superior del cuerpo humano, ¿no? Bueno, la parte trasera, tenemos dos músculos, que son los que nos tocamos acá habitualmente, ¿sí? Lo que decimos vulgarmente la nuca. Tenemos el esplenio capitis, derecho e izquierdo, y acá está el esplenio cervical, el cervicis, el esplenio cervicis, estos cuatro músculos, 2 y 2, que son los que más trabaja el piloto de Fórmula 1. Miren dónde están y cómo llegan, ¿sí? Estos son los que nos tocamos habitualmente acá. Son músculos muy sensibles al estrés humano. Por eso cuando estamos estresados solemos tener complicaciones cervicales y contracturas en estos músculos, pero son los que trabajan los pilotos de Fórmula 1 y están unidos, especialmente el esplenio capitis, están unidos a la base del cráneo. Entonces, este movimiento que hace el piloto de Fórmula 1 trabaja especialmente en la desaceleración estos músculos. ¿Qué hace? Bueno, levantan pesas porque la cabeza humana con esa fuerza G que va doblando llega a pesar, sufrir 40 kilos. O sea, llega a pesar 40 kilos para un lado y para el otro, y para adelante y para atrás. Por eso ellos trabajan con tantas pesas. Arrancan con 10 kilos cuando van iniciando y llegan a trabajar hasta con 40 kilos. Pero ¿qué pasa cuando un piloto acelera y la cabeza tiende a irse para atrás? Bueno, vamos a levantar acá. Tenemos estos músculos, que es el platisma especialmente, también derecho e izquierdo, que son estos aquí, que nos sostienen. Ellos trabajan para que la cabeza no se vaya para atrás en plena aceleración. Pero estos son los músculos que más trabajan y tienen que fortalecer en un entrenamiento previo a todo el campeonato de Fórmula 1. No se pueden pasar de musculatura. Siempre los médicos deportólogos aconsejan a los pilotos de Fórmula 1 generar no más de 2 kilos de músculos, porque no estamos haciendo físico-culturistas, estamos haciendo pilotos de Fórmula 1, entonces tampoco se pueden exceder en musculatura y en peso, ¿sí? Entonces hasta 2 kilos está bien. Ha habido pilotos que se han pasado 4 o 5 kilos y por supuesto que eso se corrige y mucho, pero repito, esos 30-40 kilos que sufre la cabeza lo hacen trabajando esos músculos en un gimnasio, en la pretemporada, incluso hasta 75 repeticiones de levantar esas pesas. Arrancan con 10 kilos, pasan a 15, a 20, levantar, bueno, lo han visto en varios videos. La exigencia es monstruosa para ese cuello, pero luego lo van a sufrir en una carrera, por eso están tan bien parados. La parte pectoral la trabajan también, por supuesto, y muy fuerte, especialmente por el movimiento de brazos. Un piloto de Fórmula 1 tiene que doblar muchísimas veces en un auto de carrera. Fíjense que Singapur tiene 23 curvas, y replíquelo por la cantidad de vueltas, y es impresionante lo que tiene que trabajar. Pero el cuello es lo que más sufre, a diferencia, por ejemplo, de un auto de IndyCar. ¿Por qué? Porque el Fórmula 1 tiene dirección hidráulica, dirección asistida. Entonces, es tan rápido y tiene tanta carga aerodinámica que lo que más sufre es la cabeza. Un IndyCar, tuvimos a Agustín Canapino y nos explicó un poco esto cuando fuimos a aquel gimnasio de Pit Fit y vimos la rutina del entrenamiento en aquel programa de P1. El piloto de Fórmula 1, que es lo que contó Grosjean que tuvo que cambiar, es fortalecer especialmente los brazos y los pectorales, porque no tienen dirección asistida. Y el auto es mucho más difícil de hacerlo doblar, el auto va mucho más trabado. Ahora, la diferencia
es que dobla un poquito más despacio, a diferencia de Fórmula 1, que va tan cargado y dobla tan rápido, por eso se exige tanto la cabeza. En un IndyCar, si bien trabajan los músculos del cuello, porque también lo sufre, especialmente Agustín, que no estaba acostumbrado a esas velocidades, lo sufrió y mucho. Sí, un Grosjean no sufría la cabeza, pero tuvo que trabajar la parte del pecho, los pectorales y los brazos, porque la fuerza que se hace con respecto a un Fórmula 1 es impresionante al no tener la dirección asistida. Es una diferencia técnica entre los autos que influye y mucho en la preparación física del cuerpo humano de un piloto. Un piloto de F1 hace muchas sentadillas en el gimnasio y ejercita mucho las piernas. Y uno por ahí se pregunta ¿por qué? Porque no está corriendo como Lionel Messi en un partido. Es una pregunta que mucha gente que se ha metido en el mundo del automovilismo ahora por esto de Franco se pregunta ¿por qué un piloto de Fórmula 1 se tiene que entrenar de la misma manera o con la misma exigencia que un jugador de fútbol que tiene que correr 90 minutos? Bueno, es impresionante el desafío físico que tiene un cuerpo humano arriba de un auto de carreras, ni hablar de un Fórmula 1. Por eso el tema de las sentadillas habitualmente lo hace porque tiene que trabajar fuertemente los isquiotibiales, ¿sí? Y bueno, todos los músculos de la pierna, que tenemos un montón. Especialmente, a ver, acá estamos de este lado, acá está el cuerpo, bien, perfecto. Especialmente esta pierna, que es la izquierda, ¿sí? Estamos mirándolo de frente, que es la izquierda, trabajar toda la parte de tendones de la rodilla. ¿Por qué? Porque con la pierna izquierda se va a frenar. Y un piloto cuando aplica fuerza en el freno, tiene que aplicar entre 80 y 160 kilos de fuerza. ¿Escuchó bien, no? Entre 80 y 160 kilos de fuerza, especialmente, por ejemplo, en Monza, en la llegada a la primera chicana, el auto viene a 340, 350 y ahí tiene que aplicar, puede variar, 120, 130, hasta 160 kilos la patada fuerte en el freno. Es impresionante la fuerza que hay que tener en la pierna izquierda especialmente, ¿no? Los pilotos de Fórmula 1 suelen frenar hasta 1200 veces en un gran premio. Y el ejercicio que tiene que hacer el piloto en la parte superior de la pierna es realmente impresionante. Pero no dejan de trabajar en los gemelos. Los gemelos es fundamental porque el gemelo está también dando la sensibilidad del pie. Digamos, suele acalambrarse, sabemos que es un músculo que suele acalambrar, y le da ese movimiento en la sensibilidad del acelerador y del freno. Por eso trabajan muchos gemelos. ¿Y saben qué? Bueno, tenemos acá el cuerpo humano. ¿Qué es esto? Bueno, los glúteos. Los glúteos, acá estamos. Glúteos izquierdo y derecho. Trabajan mucho los glúteos porque como va sentado, el piloto cuando va doblando, si bien va muy sujeto a la butaca, por una cuestión de reflejos y porque lo ayuda a doblar, el piloto sostiene el equilibrio del cuerpo humano cuando está sentado. ¿De qué manera? Bueno, con los glúteos. Por eso los glúteos trabajan dentro de la butaca para mantener ese equilibrio y esa fuerza para que el cuerpo, todo y la cabeza continúe la línea de la curva. Vieron que un piloto cuando está doblando inclina la cabeza. Bueno, eso es todo preparación física, pero algo que no se ve también está en los glúteos, manifestarle ese equilibrio al cuerpo humano, lo cual está demostrando también que está bien preparado, porque una de las cosas que empieza a sufrir el cuerpo cuando se deshidrata, el piloto de Fórmula 1 empieza a perder fuerza, por ejemplo, en los glúteos, y ya no se siente bien y no se siente equilibrado arriba de un auto de Fórmula 1. Y el aparato circulatorio, la frecuencia cardíaca, es algo clave para un piloto, especialmente para mantener la concentración. Los pilotos que están preparados suelen bajar la frecuencia cardíaca mucho más que los que no están preparados, ¿no? A diferencia de un basquetbolista o un futbolista, si bien el piloto, como dijimos, no va corriendo como ellos, está sentado en esa butaca y va sufriendo, exigiendo el cuerpo humano a tanta fuerza G que el corazón es impresionante como tiene que bombear y tratar de llegar con esa fuerza, llegar con sangre a todas las partes del cuerpo. Recordarán en alguna competencia de IndyCar que se compite en óvalos, la Fórmula 1 no compite en óvalos, donde el aparato circulatorio dijo hasta acá llegué y no pudo enviar esa sangre suficiente al cerebro y los pilotos empezaban a tener nubes negras en su visión, era porque no había
una irrigación sanguínea correcta en el cerebro. Bueno, en la Fórmula 1 la exigencia máxima es la fuerza G, hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, mientras vas doblando. Por eso el corazón es exigido, trabaja entre 150, 160 y 170 latidos por minuto, es la frecuencia cardíaca en máxima exigencia. Por supuesto que la largada es el punto de más estrés, de más tensión, y por más que esté detenido el cuerpo humano ahí, también hay picos de frecuencia cardíaca, pero el corazón en un piloto de Fórmula 1 es fundamental, repito, especialmente para mantener esa oxigenación que te va a permitir tener concentración. Un piloto cansado empieza a perder concentración y creo que su capacidad aeróbica, con lo cual los pilotos trabajan en una pretemporada, es fundamental para llegar bien preparado. Por eso digo que Colapinto no tuvo tiempo para ampliar su preparación física de un Fórmula 2 a un Fórmula 1, hay mucha diferencia. Esto ya habla a las claras que venía ya con una muy buena base de preparación física, porque tuvo su pico máximo de exigencia en Singapur y su corazón realmente funcionó bien para mantener esa concentración hasta la última parte de la carrera. Parece un detalle tonto, pero la frecuencia cardíaca controlada en un deportista de Fórmula 1 permite que llegue con esa máxima exigencia en las últimas vueltas. Y Colapinto, tanto en Monza, no recuerdo en Bakú, pero sí en Singapur, en las últimas vueltas fue donde sacó la vuelta más rápida de carrera. Por supuesto que ya no hay combustible en el tanque, o es cuando menos combustible hay, pero también hay que estar bien físicamente para imprimir toda la concentración y la potencia del auto y llegar. Creo que Colapinto lo ha hecho, por eso demuestra que ha llegado muy bien preparado físicamente. No está todavía a 10 puntos, por eso creo que vamos a ver un poquito más de su potencial en alguna de las carreras que restan de la temporada. Y así llegamos al fin de este P1 realmente muy especial. Tratamos junto con Diego de ser lo más didáctico posible, explicando dónde se perdió ese tiempo para que Checo Pérez haga el undercut, cómo funciona el DRS, algunas de las cositas técnicas que poco a poco empezaremos a explicar en estos programas que se nos vienen de la Fórmula 1 en P1 por este vendaval que ha significado la llegada de Franco Colapinto, no solo en la Fórmula 1, sino también en la afición argentina y no solo en los fanáticos de Argentina, que se tienen que actualizar con la Fórmula 1, sino los que han vuelto a ver Fórmula 1 y automovilismo, de aquellos que no lo veían más del Lola Reutemann o tras la muerte de Ayrton Senna. Mucha gente me dijo, mirá, yo desde la muerte de Senna no vi más Fórmula 1 y ahora realmente me siento entusiasmado. Por eso estas cositas técnicas de cómo funciona la categoría de hoy se la vamos a mostrar. Y bueno, yo me encargué de la obra maestra, como recién dijimos, no, le falta mucho todavía para crecer, como decíamos en la editorial de entrada del programa, pero fue muy bueno lo que hizo Colapinto en la partida de Singapur y después, también de una manera didáctica, explicamos por qué se puso en exigencia al máximo el cuerpo humano de un piloto en el Gran Premio de Singapur, cómo es la preparación física. Bueno, espero que le haya gustado porque esto va a continuar, esta arista didáctica de P1, tanto Diego como mía, es algo primordial. A veces bajar un cambio, bajar un escalón para atrapar a más fanáticos, porque por ahí nosotros estamos tan empapados, y muchos de los fanáticos que siguen P1 también lo están, que queremos estar muy arriba y damos por sobreentendido algunas cosas que para la gran masa todavía no lo son o nunca lo fueron. Y creo que el automovilismo tiene que atrapar nuevos fanáticos, ha perdido muchos por otros deportes que han crecido, y creo que este fenómeno Colapinto en la Fórmula 1 lo tenemos que utilizar de la mejor manera posible para que los hinchas del automovilismo seamos cada vez más. Les mandamos un gran abrazo, gracias por seguirnos, más de 12 millones de visualizaciones en el canal de P1 YouTube y sigue creciendo, gracias a todos los canales que nos retransmiten en TV en toda la Argentina, gracias a Uruguay también que nos ven por la pantalla y a todo el mundo que nos sigue por nuestro canal de YouTube. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más P1.